Bien, vamos a tratar de continuar con esta serie de apologética, dependiendo la fe. Y estamos hablando acerca de diferentes religiones, también sectas, analizando sus prácticas para ver si estas son conforme a la Biblia. Y pues estamos en este tiempo analizando la Iglesia Católica, la iglesia más grande que hay. Y pues el día de hoy vamos a hablar acerca del dinero, de la economía, de las finanzas, que es lo que ellos enseñan a su iglesia, y vamos a ver si realmente esto que ellos comparten pues está basado en la Biblia y ver qué es lo que la palabra nos está enseñando. Tenemos un texto base, Segunda de Corintios 9, versículos 6 a 7 es nuestro texto base. Les invito a que me acompañen a leerla, hermanos. Y dice así: Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bueno, pues aquí estamos viendo en Segunda de Corintios lo que es el capítulo 8 y el capítulo 9 son centrales, 8 y 9 son centrales para tener una línea en cuanto al Nuevo Testamento, hablando de las finanzas, de la economía, del dinero. Y pues aquí el apóstol Pablo nos está dando una línea que ya habremos de comentar un poquito más a fondo, pero vamos a darle contexto a lo que estamos viendo. Y pues, bueno, la Iglesia Católica ha enseñado durante muchos, muchos años acerca de dar limosnas, como un acto, la limosna de una caridad ocasional, pero la Iglesia Católica nunca ha establecido una doctrina, una enseñanza sólida de mayordomía, mucho menos de mayordomía bíblica. En cambio, por otro lado, tenemos la Biblia. La Biblia enseña que dar es parte de nuestra adoración, es parte de nuestra responsabilidad y de nuestra fidelidad a Cristo, ¿no? Entonces, es muy diferente el concepto que se maneja en la Iglesia Católica con el concepto bíblico de dar, porque la Iglesia Católica lo ve como pues, una caridad nada más, pero esa es ocasional, ¿no? Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo el principio general del Nuevo Testamento, que dar es sembrar, ¿verdad? El creyente que da poco, pues recibe poco. Y está hablando expresamente de dinero, hermanos. Este capítulo 8 y 9 de Segunda de Corintios es especialmente acerca del dinero. Entonces, tampoco habla de un porcentaje fijo, no vemos aquí que nos esté hablando de un diezmo, no está hablando de un 10%, sino más bien que se siembre generosamente, ¿verdad? Para recibir abundantemente de parte de Dios, ¿no? Entonces, depende lo que se siembre, lo que se va a cosechar. Y bueno, pues aquí está enfatizando también el apóstol Pablo que lo más importante es el corazón, ¿no? Cómo se dé, no el tanto el qué se dé, sino el cómo se dé. Habla de la alegría de dar, ¿verdad? Habla de un dador alegre, no por obligación, no por necesidad, sino por gratitud. Entonces, aquí vemos que no hay lugar para una limosna ocasional, sino realmente vemos un estilo de vida en donde lo que se marca es la generosidad, ¿no? De parte del cristiano, el poder ser generoso y poder tener esa responsabilidad y ese privilegio de participar en la obra de Dios. Es un privilegio, ¿no? Poder cooperar, ayudar eh, a la obra de Dios. Entonces, vamos a ver en este mensaje, vamos a poder contrastar ambas prácticas. La práctica, por un lado, católica de las limosnas,
y por otro lado las ofrendas y de la mayordomía cristiana. Y pues vamos a empezar yendo pues por el principio, basándonos justamente en lo que, profundizar un poquito más acerca de lo que hace la Iglesia Católica. Dice Mateo 6, versículos 2 a 4. Dice aquí, hablando acerca de la limosna. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tú y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Bueno, entonces vemos que en la práctica católica vemos este tipo, ¿verdad? Como de limosna, como una colecta que se hace en el servicio o en la misa. Y es un acto voluntario, es un acto también ocasional. Tiene el énfasis de dar a los pobres o a la iglesia, ¿no? Entonces, siempre que uno asiste a misa, pues ahí viene esa colecta de las limosnas. Pero realmente vemos que esto no aparece como un principio doctrinal para la iglesia en el Nuevo Testamento, dentro de la Biblia. Realmente no vemos que haya un principio en donde sea una responsabilidad del creyente dar algo, ¿verdad? Y mucho menos que sea algo constante. Vemos que aquí estamos observando que Cristo no condena la limosna, pero sí la enfoca, sí la limita hacia un acto de misericordia enfocado a los necesitados. Entonces, limosna, de acuerdo con Cristo, es un enfoque de misericordia, especialmente a los necesitados, ¿verdad? Pero nada tiene que ver con la iglesia. Sin embargo, vemos que en la Iglesia Católica, pues ellos han hecho de todo esto un aspecto parcial, han manejado un aspecto parcial del dar como la única enseñanza dentro de la Iglesia, ¿no? No hay una instrucción de ofrendas. No vemos en la Iglesia Católica una instrucción de ofrendas regulares. Tampoco vemos que esto sea importante para sostener la Iglesia, ¿no? O sea, podemos ver que la Iglesia tiene líderes, tiene pastores, que viven, ¿verdad? Ellos trabajan de tiempo completo para la iglesia y al trabajar de tiempo completo tienen derecho a recibir de la iglesia, ¿verdad? El sustento. También vemos que el mismo edificio, el mismo templo, también es gastos, ¿verdad? Son muchos gastos. Tanto puede ser la renta, como en nuestro caso, como los servicios, ¿verdad? Todo eso, pues, es importante considerarlo, que es importante nuestra participación económica para poder cooperar, para poder solventar todas esas necesidades. Entonces somos también mayordomos de todo lo que el Señor nos ha dado para administrarlo bien y sobre todo encauzarlo a las cosas a las cosas pues de Dios, ¿no? Así es de que la visión que tiene la Iglesia Católica es una visión incompleta, en donde sí se habla de dar, pero es un enfoque bíblico en el cual sea la limosna, como dice aquí, es un destino hacia los pobres, ¿no? Entonces, el pueblo católico que siempre ha crecido solamente con el concepto de limosna, no tiene esa conciencia, esa doctrina bíblica sobre el dinero, que es una responsabilidad para todo creyente apoyar a la obra del Señor, a la obra de Dios. Cuando llegamos como católicos, y bueno, yo como católico que llego a una iglesia bíblica, una iglesia bautista bíblica, para mí es como un golpe muy fuerte. ¿Cómo me piden o cómo pretenden que yo dé algo así como el 10% de mis ingresos? No puede ser, ¿no? O sea, para mí será un golpe bastante fuerte de haber dado limosnas, lo que te sobra, unas monedas a dar ya un porcentaje importante de tus ingresos, ¿no? Entonces, sí es un cambio como de doctrinal muy fuerte
el que se vive en estas iglesias, en donde es muy mínimo la participación de los fieles económicamente hacia la iglesia. Sin embargo, pues vamos a ver un poquito más acerca de cuál es la realidad en la escritura acerca del dinero, ¿no? Y de cómo destinarlo también. Vamos a ver, dice Salmo 24, capítulo 24, versículo 1. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y de los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud, todo, ¿verdad? Todo es de Dios. También vemos en Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, pues aquí estamos viendo que todo es de Dios, todo es de Dios. Tanto nuestros talentos, las vidas, nuestras familias, nuestros cuerpos, todo el dinero que poseemos, todo es absolutamente del Creador, ¿no? Y es importante reconocer de dónde proviene todo lo que tenemos, nuestras oportunidades, nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestro trabajo, todo proviene de Dios, incluso nuestras familias. ¿Quién nos las ha dado? ¿Quién nos ha dado ese padre, esa madre que tenemos, hijos, hermanos? Todo lo hemos recibido de Dios, ¿verdad? Entonces, sí, Jesucristo habla acerca de la limosna y dice que no es mala, es buena la limosna, la prueba como un acto de misericordia. Amén. Sin embargo, vemos que la Iglesia Católica pues lo ha elevado a una práctica central. O sea, la Iglesia Católica es central, las limosnas, deja de fuera la enseñanza del Nuevo Testamento sobre las ofrendas como un acto de adoración. En realidad, las ofrendas, más que el diezmo, son un acto de adoración y que está enfocado en el sostenimiento de la iglesia. La ofrenda es para sostener sobre todo la iglesia. Pero aquí entra un término bien importante que es la mayordomía. Nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Un mayordomo no es un dueño, es solamente un administrador. Esto vemos que no se trata de cuánto tenemos, sino de cómo usamos lo que Dios nos da. Amén, hermanos. Realmente todo lo que poseemos, como mencionaba, nuestro tiempo, talentos, dinero, la salud, la misma salud, la familia, todo le pertenece a quién, hermano. A Dios, ¿verdad? Realmente nosotros somos parte de su creación y nos ha hecho con un propósito. Entonces, nuestra tarea no consiste en acumular dinero, no debemos de pensar en acumular pues, cosas, sino más bien de administrar. Lo que hace un mayordomo es administrar con fidelidad lo que se le ha dado. Amén, hermanos. Administrar con fidelidad lo que se le ha dado y todo para la gloria de Dios. Hacer un buen uso para la gloria de Dios de aquel que nos da, hacerlo para su gloria y para bien de otros, desde luego. Entonces, vemos en la iglesia hay dos peligros fundamentales. Uno de los peligros que vemos en las iglesias de la prosperidad es que el enfoque es el dinero, ¿no? En donde vemos un pastor rico, con buenos autos, con buenas casas, también los hermanos piensan que el centro es el recurso económico, ¿no? En donde si yo doy mucho dinero, voy a recibir mucho dinero, ¿no? Como si ese fuese el centro. Vemos ese peligro, hay muchos líderes en las iglesias actuales en donde vemos manipulación, en donde realmente vemos que el mayordomo será juzgado por su fidelidad a la palabra de Dios, no por su astucia para ganar dinero, ¿no? Muchas veces con engaños, con manipulación, se busca extraer dinero de los feligreses, de los hermanos, y pues bueno, realmente la iglesia bíblica está enseñando mayordomía, a ser buenos administradores de lo que Dios nos da, pero sin abusar de la generosidad de la iglesia. ¿Y quiénes abusan de esa generosidad de la iglesia?
los pastores de la prosperidad y también algunos hermanos que viven de la iglesia, que viven a costa de la iglesia, sin trabajar, sin servir, sin contribuir, sin ofrendar, pero viven a expensas de la iglesia. Son los dos grandes peligros que vemos dentro de la iglesia. Pastores de la prosperidad y hermanos que estiran la mano únicamente para recibir de la iglesia. Entonces vamos a ver que se trata de ser buenos mayordomos, que nos enseña a ser generosos hacia la obra y que esos recursos estén bien administrados. No se mide, como mencionaba, por la cantidad de dinero, porque muchas veces quizás no haya mucho dinero que manejarse, sino por la fidelidad, que seamos honestos, que seamos transparentes, que seamos responsables. Muchas veces hay dinero para unas cosas, pero para otras no. Muchas veces tenemos dinero para comprarnos gustos, caprichos, antojos, pero no para contribuir a la obra de Dios. Entonces, ¿dónde está nuestra mayordomía? ¿Dónde está nuestra buena administración de lo que el Señor nos ha dado? En el Antiguo Testamento vamos a ver que hay tres formas como de diezmo. Primeramente, los sacerdotes levitas, ellos requerían del 10% de los ingresos de todo el pueblo. Básicamente ellos vivían, su sacerdocio no redituaba dinero en sí, sino que recibían el diezmo del pueblo judío. Y era también una forma de tributo, digamos, ¿no? Como de una regla tributaria, por llamarlo de alguna forma, ¿no? El sostenimiento de los sacerdotes venía en el 10% destinado para ellos, ¿no? De todos los ingresos. También el templo, sus servicios, también requería de otro 10%, ya llevamos 20%, que era algo legal en ese tiempo, ¿no? Posteriormente, cada año también tenían que dar otro 10% anual, justamente para las fiestas de Pascua, para todas las fiestas, y también destinado una parte para obras de misericordia, ¿no? Para darle a la gente necesitada. Entonces, en promedio, si lo vemos, en promedio era más o menos como el 23%, lo que el pueblo judío daba en el Antiguo Testamento, en estas tres secciones. Y bueno, vamos a ver cómo se maneja dentro del Antiguo Testamento. Vamos a ver Génesis 14:20, dice, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces aquí estamos viendo cómo Abraham diezma de todo, ¿no? Levítico 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así como la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Entonces, nuevamente está hablando acerca del diezmo. Diezmo viene de 10%, ¿no? La décima parte. Y vemos que en el Antiguo Testamento el diezmo no era algo ocasional, sino realmente era como un pacto de fidelidad hacia Dios. Israel debía de dar mínimo, como mínimo el 10% a los levitas, al templo, y anualmente estas contribuciones para las fiestas, para obras de misericordia, y también recordemos las primicias de cada año, la primera cosecha tenía que darse también hacia el templo, ¿no? Ellos reconocían que Dios pues era el dueño de todo. Y entonces al ser dueño de todo, no era que nosotros le diéramos, sino era más bien devolver lo que es de Él. Es bien diferente el enfoque. Amén, hermanos. Sin embargo, vamos a ver que en el Antiguo Testamento esto se conserva, el diezmo es parte de lo que hoy en el Nuevo Testamento se vive. Vamos a ver, dice lo que dice Malaquías capítulo 3, versículos 8 a 10. Está muy fuerte este versículo, pero nos habla de la verdad de cómo está todo bajo la autoridad de Dios, ¿no? Dice aquí, ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios?
pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces aquí está muy fuerte este versículo porque está enfatizando esa responsabilidad que tiene el pueblo judío de diezmar, ¿verdad? Y que si no diezma, le está, ¿qué? Robando. Amén, hermanos. ¿Y qué dice? Malditos seáis, ¿no? Todos aquellos que me roban. Entonces, aquí vemos que en el Antiguo Testamento daba una parte importante destinada a Dios. Se enseñaba disciplina, se enseñaba fidelidad, se enseñaba constancia, no algo muy mínimo ocasional, sino sí había una base mínima, pero no un tope máximo, ¿no? O sea, el 10% era lo mínimo, pero no estaba limitado a eso. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos que es un poquito diferente. Ya no es una obligación legal como en el Antiguo Testamento, pero sí sigue el principio de fidelidad, un principio que va a crecer, ahora va a evolucionar de ese tope mínimo que era el 10%, crece de acuerdo a la generosidad a un tope mucho mayor, ¿verdad? Que no tiene límite. Y vamos a ver cristianos, más adelante vamos a ver hermanos cristianos que nos han dado testimonio fiel de lo que es esa generosidad y de lo que es ese manejo adecuado del dinero. Entonces vemos en el Antiguo Testamento era un mandato claro, el 10%, el diezmo, era el 10% de los ingresos, y bueno, pues todo eso tenía que ser apartado. Yo he escuchado, por ejemplo, de hermanos de la iglesia, dicen, lo primero que yo ingreso, en cuanto recibo mi ingreso, lo primero que hago es apartar, ¿verdad? Para la iglesia, apartar. Como que esa cuestión de responsabilidad bien importante, apartar lo que es esa ofrenda para Dios, ¿no? Sí hay una relación, más o menos, tenemos un referente como cristianos que se habla de un 10%. El 10% nos da una idea de lo que sería lo mínimo que podríamos destinar hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia está nuestro pastor, está el pastor que vive y con justo derecho, ¿verdad? De acuerdo al trabajo, es el salario y el trabajador es digno de su salario y bueno, pues él está trabajando para la obra de Dios, es digno apoyarle. Así como nosotros recibimos de él el alimento espiritual, de nuestros pastores recibimos ese alimento espiritual, también es nuestra responsabilidad que no le falte nada a él ni a la obra del Señor, ¿verdad? También vemos que hoy por hoy hay necesidad, a lo mejor no está el templo levítico, no está todavía todo ese sistema, pero vemos el día de hoy en la iglesia que hay que cubrir los gastos del templo, los gastos del pastor, los gastos del templo. Y bueno, también dentro de la iglesia puede haber gente que por algún momento pase cierta necesidad en algunos instantes, en algunos momentos difíciles, no sé, por ejemplo, una defunción, alguna situación difícil, sí vemos que hay hermanos con necesidad temporal y a ellos podemos apoyarles, ¿verdad? Entonces, no vemos en el Antiguo Testamento que era la limosna como una forma de caridad, sino realmente un reconocimiento de la soberanía de Dios en todo lo que poseemos. Amén, hermanos. El diezmo mencionaba, pues es obediencia. Aquí estamos viendo un precepto bíblico que había que obedecer, ser fiel a él, y constantemente hay doctrinas que nos hablan de algo constante. La oración, por ejemplo, hermanos, es esporádica. La oración, estamos de acuerdo que es algo constante, ¿no? La lectura de la palabra es esporádica o es algo constante, es un alimento espiritual.
Entonces hay doctrinas que llevan todo un hábito, una disciplina dentro de nosotros como cristianos, ¿no? Asimismo, el ofrendar a la iglesia, a Dios, es una disciplina que no se hace de vez en cuando, es cada vez que yo tengo un ingreso, cada vez que yo tengo un ingreso, aparto, ¿verdad? Lo primero que hacemos es apartar para el Señor. Amén, hermanos. Eso como cristianos lo hacemos. Y como excatólicos, pues tenemos que aprender, ¿verdad? Cómo son los principios bíblicos de responsabilidad. No podemos echarnos cómodamente, relajarnos y esperar que otros sí sean fieles, esperar que otros sí ofrenden, esperar que otros asuman la responsabilidad de la iglesia, ¿no? Es responsabilidad de todos, como vamos a ver. Entonces, no era el diezmo algo opcional, sino era algo, un principio ordenado, un principio regular, constante. Así es de que había que mostrar esa fidelidad a Dios, no en lo material, ¿verdad? Decía aquel que tenga dos amos, con uno va a quedar mal, ¿verdad? O los bienes materiales, dos señores, Dios o el dinero. Y bueno, si nosotros somos muy allegados al dinero porque es nuestro Dios, va a ser bien difícil que lo soltemos, amén, hermanos. Entonces, ese es un principio que, bueno, nuestro pastor lo ha comentado, ¿verdad? El poder desprendernos, el poder desprender es importante para ver que no es tu dueño, no es tu señor el dinero. Y pues vamos a ver qué pasa con el Nuevo Testamento, cómo son ahora nosotros como herederos de la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, cuáles son nuestros principios. Dice Primera de Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Entonces aquí estamos viendo el principio, ¿verdad? Cada primer día de la semana. Aquí está el principio, hermano. Es un principio para todos nosotros. Cada primer día de la semana, cada uno, dice solamente algunos, dice cada uno. ¿Eso qué significa? Todo, ¿verdad? Cada uno de vosotros ponga parte según haya prosperado. Entonces, este principio de fidelidad va a evolucionar en el Nuevo Testamento hacia una generosidad mayor. No está limitada al 10%, sino habla de según hayas prosperado, ¿no? Obviamente, si hemos prosperado mucho, pues obviamente la ofrenda va a ser mucho más generosa, ¿no? No es un porcentaje fijo, sino es de acuerdo a la bendición que se recibió. En esa misma medida es nuestra, o debe de ser nuestra generosidad. Dice Segunda de Corintios 9, 6, 7. Recordemos que en Segunda de Corintios 8 y 9, en estos dos capítulos, da el enfoque muy correcto de cómo se manejan las finanzas en el Nuevo Testamento. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, dice cada uno. Al decir cada uno, nadie queda exento, ¿sí, hermanos? ¿Hay alguno que quede exento? No, ¿verdad? Todos participan, todos. ¿Cómo? ¿Cómo tiene que ser la disposición del corazón? Con alegría, ¿verdad? No como una obligación de que, bueno, es que me lo imponen por ley y lo tengo que hacer, sino darle gracias de lo recibido a Dios. Nuestra relación con Dios siempre va a ser que vamos a ganar. Fíjense, de todo lo recibido, solamente el 10% como referente en el Antiguo Testamento era para él, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver cómo gente muy rica, gente cristiana que pudo tener un negocio próspero por su fidelidad, vemos cómo este principio se cumplió. Sembraron generosamente, fueron fieles con Dios, su negocio prosperó
muchísimo, se hicieron ricos, se hicieron empresas transnacionales, internacionales, empresas mundiales. E imagínense ahora cuánto tendrán de ingreso esas personas y ahora diezman muchísimo más, o bien, mejor correctamente dicho, ofrendan muchísimo más. Pero hay mucha fidelidad. Entonces, en el Nuevo Testamento no se habla para nada de limosna enfocada a las cosas de Dios, ni tan solo de un diezmo. No, no es un diezmo legalista como en el Antiguo Testamento, en donde es mi 10%, y de ahí ni abajo ni para arriba, es el 10%, sino es un acto de gratitud hacia Dios, un acto de reconocimiento de soberanía, de que todo le pertenece a Él. Y ahora, ¿cómo es? Generosamente, generosamente. En algunas iglesias hay hermanos, entre comillas, yo pondría, que no diezman, que no ofrendan, que no ayudan, que sí estiran la mano para recibir y viven de la iglesia. Pero esperemos que en nuestra iglesia no pase eso. Justamente estamos llamados todos, ¿verdad? A trabajar, todos a contribuir, todos a servir. El Señor no nos deja enanos espirituales. El Señor nos levanta, ¿verdad? A todos, ya a través del pecado. El pecado nos tiene postrados en que no tenemos trabajo, en que no tenemos preparación. El pecado, ese es producto del pecado. Muchas veces tenemos una imagen de nosotros mismos en donde nos etiquetamos con nuestros defectos, con nuestros pecados. No es que yo no soy inteligente, no es que yo estoy enfermo, no es que yo tengo este problema. Y nos identificamos con ese pecado, con ese problema, y es bien cómodo permanecer así estático y estirar la mano. Sin embargo, por ejemplo, yo veo, salimos en la calle, a la calle y vemos gente, ¿verdad? Que a lo mejor no tiene estudios, pero sale a vender gelatinas, sale a vender chocolates, sale a vender tiempo aire de teléfono. O sea, la gente inconversa, la verdad, que trata, ¿verdad?, de trabajar para sostenerse a sí misma y sostener a su familia. Y bueno, Pablo más adelante nos va a decir, ¿verdad?, que el que no trabaja es peor que un incrédulo y que ha negado la fe. Nosotros no estamos llamados para permanecer inválidos espirituales, indolentes ante nuestras responsabilidades y quedarnos estáticos, ¿no? Aquí la palabra de Dios nos dice en Filipenses 4, 15, 16, dice, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, pero vosotros solo, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. La iglesia de Tesalónica, fiel, ¿verdad?, enviándole a Pablo para sus necesidades. Entonces, vemos que aquí Pablo establece este principio de ofrenda, y es una ofrenda que es regular, que es constante cada primer día, ¿verdad? No está diciendo, ay, de vez en cuando, sino cada primer día de la semana. También es una ofrenda personal, dice cada uno de ustedes. Y es una ofrenda proporcional. ¿Por qué? Porque dice cada uno conforme haya prosperado. Si has prosperado mucho, pues tu ofrenda va a ser grande. Y además es una ofrenda planificada, porque tenemos que preparar aparte. Amén, hermanos. La ofrenda en el Nuevo Testamento, lo correcto es de llamarle ofrenda, no diezmo, no es rígida, no queda limitada al 10%. Pero sí es un mandato espiritual, es una responsabilidad espiritual que habla de constancia y de responsabilidad. Todos somos corresponsables de que esta iglesia de Dios continúe, de apoyar al pastor en sus necesidades, ¿no? No es una limosna ocasional, sino más bien es un modo de adoración y que tiene el objetivo de sostener la obra de Dios. Amén, hermanos. Esto dice la Escritura. Y bueno, pues vamos a ver la diferencia entonces
un poquito más acerca de la diferencia entre la limosna y la ofrenda. Dice Marcos 12, versículos 41-44. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esa viuda pobre echó mucho más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Pues bueno, vemos que Jesús está observando cómo daban, no nada más cuánto daban, sino cómo daban. Y el enfoque era en el corazón, no en la cantidad. Amén, hermanos. Jesús está viendo el corazón. Los ricos daban abundantemente, pero pues imagínense, no era realmente un sacrificio real, sino era lo que les sobraba, ¿no? Y en cambio la viuda da 2 blancas, el mínimo valor monetario en ese momento, pero fue declarada como la que más dio por encima de todos, ¿no? Porque vio que de su corazón daba todo, mostrando pues fe en Dios, en que iba a recibir, que todas sus necesidades iban a ser suplidas a través del Señor, ¿no? Vemos ahí no la cantidad, pero sí un sacrificio y fe. Dios va a proveer, ¿verdad? Él va a suplir mis necesidades, pero yo tengo que participar. ¿Y cuánto? Con todo lo que puedo, con todo lo que tengo. Así lo hizo esta viuda pobre. Entonces ella honraba a Dios. Es una forma que iba más allá de la apariencia, más allá de la costumbre. Él la pone como ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, vemos que en la Iglesia Católica, pues la práctica es muy contraria, ¿no? Es una limosna que es ocasional, que es impersonal, que es como un ritual, ¿verdad? No se enseña en la Iglesia Católica esa fidelidad, esa constancia, esa responsabilidad. Realmente es así como lo que quieras dar, y saca uno unas monedas, ¿no? Entonces realmente vemos un acto de fe, un acto de entrega completa, la de la viuda. No es un gesto externo o un gesto social, sino es una expresión interna del corazón, agradecido, que reconoce que de Dios viene todo y que necesitamos corresponder, agradecer lo que se ha recibido, ofrendando también mucho. El Señor nos da a manos llenas y nosotros vamos a cerrar nuestra mano para darle a Él, entonces, o a limitarnos, porque ¿qué hacemos con el resto del dinero? Imagínense una persona que de repente pues tenga, no sé, 100,000 pesos. De esos 100,000 pesos, ¿para qué los va a usar? ¿En qué se los va a gastar? ¿Cómo va a usarlos, no? ¿En lujos? ¿En antojos? ¿En cuestiones? ¿Qué uso le damos al dinero, no? Incluso aunque tengamos poco dinero, ¿no? A lo mejor, bueno, tengo 20 pesos, ¿en qué los voy a gastar? Quizás sea algo superfluo en lo que gaste yo. Y quiero poner un ejemplo. Recuerdo haber visto en otra iglesia, que después ya llegará el momento de hablar de ella, tenían spots en televisión acerca de que, bueno, sabes que no te compres, le decían al niño, no te compres este helado, mejor ese dinero guárdalo para que puedas contribuir para la iglesia. Y sin embargo, sus líderes iban a comprar alcohol, iban a comprar buenas botellas. Entonces ahí pues vemos, ¿verdad? Que es bien importante el enfoque que se le da, aunque tengas poco, cómo lo administras, a qué lo diriges, cómo administras el dinero que Dios te da. La viuda trabajaba, la viuda era pobre, sin embargo, ella contribuía, no vivía de otros, sino que realmente con lo poco que ella tenía, con eso honraba a Dios. Entonces, pues bueno, vamos a ver que esta viuda nos pone un ejemplo bien importante, en donde ella
da, ¿verdad? Con esa confianza total en Dios y da todo lo que tiene. Aquí vemos un cuadro comparativo de lo que es la limosna en contra de la ofrenda en el Nuevo Testamento. Aquí vemos pues que Dios va a rechazar una limosna que viene por obligación, por presión, por apariencia, por cumplir nada más, como un ritual legalista en donde se limita al 10%, se limita a lo que me sobra, sino realmente lo que él ama es a una ofrenda generosa, ¿verdad? Hecha con alegría, hecha con gratitud. Ahí no se mide cuánto damos, sino cómo lo damos, ¿verdad? Esa disposición sincera de honrar a Dios con nuestros bienes. Amén, hermanos. Y esto carece de fundamento bíblico, la limosna. No está presente ni la gratitud, ni el gozo, y la gracia tampoco. Vamos a ver ahora lo que el trabajo ofrece como un fundamento de la ofrenda. Dice así Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y el trabajo, pues, es parte esencial de la obra cristiana, ¿no? Como cristianos tenemos algo fundamental. Recordemos, por ejemplo, en Génesis 3:19, ¿no? Que dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Ya desde el Antiguo Testamento vemos el enfoque en donde, bueno, no estamos como cristianos llamados a vivir de pedir limosnas, ¿verdad? Sino de trabajar. El cristiano está llamado a trabajar con sus manos para tener, para dar. Dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10 y 12, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, nos está diciendo el apóstol Pablo que todos los cristianos que trabajemos. Amén, hermanos. El cristiano tiene que trabajar para poder cubrir sus propios gastos y poder ayudar al que está en necesidad. Ningún cristiano está llamado a estirar la mano y vivir eternamente estirando, pidiendo a los demás. Sin embargo, vemos que hay iglesias en donde algunos se quieren aprovechar de esa generosidad de otros, viven sin trabajar y esperan siempre recibir. Y bueno, hermanos, esto es pecado. Esto es pecado. ¿Por qué? Porque hay pereza de por medio. Y además hay una baja imagen de uno mismo, ¿no? En donde se identifica uno con sus problemas. Es que yo no veo, es que soy ciego, es que tengo esa limitación física. Y déjenme compartirles, hermanos, que por ejemplo yo que trabajo en lo de la SEP, tenemos una doctora ciega de nacimiento que tiene doctorado y ella está en un alto puesto en la SEP, justamente en la parte enfocada a lo que es el trabajo en la educación especial, pero es ciega de nacimiento y tiene doctorado, ¿no? Entonces, imagínense, si los inconversos ponen ese ejemplo en donde aún ciegos buscan la manera y Dios pone los medios para que salgan adelante, nosotros no podemos cruzarnos de brazos y solamente estar cómodos ahí sin trabajar, ¿verdad? Sino que tenemos que trabajar para poder compartir. Y bueno, el verdadero cristiano trabaja para dar y el falso cristiano pide para vivir. Amén, hermanos, que no nos pase a nosotros. Y pues vamos a ver ejemplos. Miren, aquí vamos a ver en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias y todos tus frutos,
y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué significa honrar? Porque aquí nos habla mucho este versículo de honrar a Jehová. Honrar significa darle valor, el justo peso y la gloria, reconocer la gloria que tiene Dios, ¿no? Darle peso, darle importancia, ver que realmente es de gran valor, de gran estima Dios para nosotros y que tiene un lugar bien importante en nuestra vida. Es una forma de respeto, ¿verdad? Reconocer que todo viene de Dios, que es dueño de todo, que es dueño de nuestras vidas, que Él nos está dando el trabajo, nos está dando la inteligencia, nos está dando la oportunidad, nos está dando todo, y bueno, todo eso es para Él, es de Él y para Él. Y siempre va a ser lo mejor para Él, no las obras, porque eso no es realmente un reconocimiento, no es darle el peso que tiene, no son las obras, sino es lo mejor para él, ¿no? Entonces, no es solamente un trámite económico el que tenemos que hacer, sino realmente verlo como un acto de adoración, de reconocimiento de quién es Él. Honramos a Dios cuando nosotros ponemos sus intereses primero que los nuestros, ¿no? En donde vemos que el dinero que recibimos, pues es cuánto y de qué manera podemos darle la gloria a Él antes que satisfacer nuestros antojos, nuestros anhelos, nuestros deseos materiales, ¿no? ¿Qué tiene más importancia? La iglesia, pues hay ese peligro de dar de sobra o de pensar que el dinero no tiene relación con la obediencia. Tenemos un ejemplo muy, muy grande, William Colgate. Él vivió en el año 1783, murió en 1857. Fue un cristiano fiel, fue un cristiano devoto, empresario americano. Yo creo que su empresa, por su fidelidad, es tan grande que el día de hoy eh, sigue o persiste. Él es el fundador de la compañía Colgate y Palmolive. De joven, pues trabajó en una fábrica de jabones, aprendió a fabricarlos y decidió honrar a Dios con sus ganancias desde el principio de su carrera. Él decía que su negocio le pertenecía a Dios, que él solo era un mayordomo, ¿no? Este negocio es de Dios, yo solamente soy un mayordomo, y su práctica era dar. Primero, cuando sus ingresos eran iniciales, bajitos, él decidió dar el 10% de sus ingresos a la obra de Dios. Pero con los años su empresa fue creciendo y creciendo y creciendo, aumentando, y bueno, después logró ofrendar el 20%, después el 30%, después el 40% y llegó a ofrendar el 90% de sus ingresos para el Señor. Y él solamente se quedaba para él y para su familia con el 10% de sus ingresos. Pero imagínense, o sea, siempre nosotros ganamos, ¿no? Imagínate que te dieran $1,000,000 y que tuvieras que dar el 90, ¿con cuánto te quedaba? Realmente muchísimo, siempre ganamos, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente estamos con esa constante, ¿verdad? Si pensamos en el 10%, pues imagínense. Recuerdo, por ejemplo, un misionero. Él había hecho cálculos para ver en cuánto gastaba en ese lugar donde iba su misión. Y él dice, no, yo con esto tengo. Sin embargo, le empezó a llegar mucho más dinero y dice, bueno, ¿y ahora qué hago con esta cantidad que me llegó? ¿Gastármelo en mí? A ver en qué me compro, o qué hago con ese dinero. Y bueno, entonces empezó, sí, a mantener sus gastos limitados, pero todo eso que le llegó de más empezó a participarlo en la obra de Dios, ¿no? A destinarlo a la obra de Dios. Entonces eh, William Colgate, realmente vemos que lo que hizo fue no acumular riquezas, sino glorificar a Dios. Él tenía una frase que solía repetir. Dice, el Señor me ha prosperado porque desde el principio le di a Él lo que le correspondía, ¿verdad? El Señor me ha prosperado porque siempre fue fiel en ese principio de darle a Él
Entonces donaba a las iglesias, a las misiones, él donaba educación cristiana y también a los necesitados que no conocían de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos así como él que realmente hay otros empresarios cristianos. En Estados Unidos hay muchas universidades cristianas y estas universidades grandes cristianas empezaron así con empresarios que daban todo su dinero para la obra de Dios. Entonces su vida nos muestra que en el Nuevo Testamento el ofrendar no está limitado al 10%, sino que realmente está fomentando una generosidad radical, ¿no? Cuando comprendemos realmente el sentido de que el diezmo no es ahora un límite, nosotros no tenemos que diezmar, en el Nuevo Testamento no se diezma, ya no se vive bajo las reglas del Antiguo Testamento, sino ahora es una ofrenda en donde es con generosidad, en donde viene del corazón y en donde no se limita al 10%, sino es conforme hayas recibido, puedes dar. Tenemos otro ejemplo más, aparte de la viuda que ya vimos, ¿verdad? Que daba sus dos blancas o un cuadrante, también vemos este otro ejemplo. Pero antes veamos Lucas capítulo 16, versículos 10 y 11 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y bueno, también tenemos este otro empresario americano, es Lee Torneau, así se llama él. Y bueno, él también dedica el 90% de sus ingresos hacia la obra de Dios y se quedaba solamente con el 10% para vivir. Y él tenía una frase, él se dedicaba muchísimo a lo que son los transportes pesados, de transporte grandes, ¿no? Transportaba, digamos, materiales para hacer carreteras en Alaska, en Canadá, en Estados Unidos. Ahí en eso se radicaba su negocio. Y pues él dice así, no es que yo le dé el 90% y que me quede con el 10%, sino es que Dios me deja quedarme con el 10% de lo que en realidad le pertenece a él. Wow, ¿no, hermanos? Increíble. Lo voy a repetir. No es que yo le dé el 90% y me quede con el 10%. Es que Dios me deja quedarme con el 10% de lo que en realidad le pertenece a él. Y bueno, él apoyó misiones, apoyó universidades cristianas que se hicieron por él. De hecho, hay una universidad en Estados Unidos que lleva su nombre, la Universidad de Torneo en Texas, ahí aparece. Y bueno, también en instituciones cristianas enfocadas a formar pues pastores, misioneros que sirvan a Cristo y también empresarios que sirvan a Cristo, ¿no? Él fue conocido como el ingeniero de Dios, era ingeniero y bueno, pues él se dedicaba a usar todos sus dones para extender el reino de Dios. Y bueno, pues ahí está el ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo en la iglesia podemos aplicarlo? Pues de mil formas, ¿verdad? De mil maneras. Como mencionaba, dice Pablo, capítulo 6, versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Y bueno, siempre empezamos, ¿verdad? Todo se hace más fácil conforme empezamos, o más difícil cuando cerramos la mano. Cuando empezamos a soltar el dinero, es una forma en que mostramos que el Dios no es el dinero. Y ese primer paso te hace más fácil el siguiente. La próxima vez que tengas que ofrendar, va a ser más fácil, ¿no? Pero si cerramos la mano, va a ser también más difícil la próxima ocasión poder eh, todo se alimenta, ¿verdad? Alimentamos el pecado o bien alimentamos la generosidad y la respuesta en gratitud a Dios, eso se va alimentando, ¿no? Se va alimentando el pecado o se va alimentando pues también
Y pues bueno, estamos viendo, ¿verdad? Que todo esto pues nos lleva a que con el trabajo, con el esfuerzo, nosotros podemos vivir, aunque sea con lo justo, con lo necesario, pero supliendo necesidades, porque no se trata de tener mucho, sino de tener lo suficiente, ¿no? De ser lo necesario. Muchas veces he escuchado por ahí que alguien dice, soy pobre, y yo digo, tú no eres pobre. Pobre es aquel que no tiene para cubrir sus necesidades básicas. Si tú tienes un techo y alimento, con eso, ¿verdad? No necesitamos lujo. Así es de que la pobreza es cuando pues, no tenemos nada y para ello hay que trabajar. Muchas veces tomar esa decisión, señor, pues no tengo trabajo, pero mi trabajo es buscar trabajo. Y si ya viste que no consigues, por ejemplo, yo de mi trabajo no conseguí, por eso me dediqué a la docencia, bueno, adaptarse a la realidad, ¿no? Si lo que me toca es vender gelatinas, pues a vender gelatinas, pero moverme para que yo y los míos pues podamos eh, comer y también ofrendar. Y el Señor va a premiar porque Él ve el corazón de nosotros. Bueno, pues creo que ya vamos cerrando. Faltaron algunas cositas, pero por efectos del tiempo ya vamos a concluir. Y pues bueno, vemos que en la Iglesia Católica está el principio de la limosna. La limosna no es un principio bíblico suficiente y realmente está distorsionando y parcializando lo que es destinado para los necesitados, lo ve como una línea para todo católico. Lo que es dentro de la iglesia, pues es la ofrenda, no el diezmo. El diezmo es del Antiguo Testamento, pero es una base que nos habla de la fidelidad. Ahora en el Nuevo Testamento se transforma en algo mucho más grande, mucho más generoso. Ya lo vimos con la viuda, ya lo vimos con estos empresarios cristianos. Ejemplos como Colgate y Letternu, pues nos dan ejemplo y nos inspiran a ir más allá de lo mínimo, a sembrar generosamente. Es una siembra no nada más económica, porque podemos ofrendar servicio, podemos ofrendar evangelismo, podemos ofrendar oración, podemos ofrendar mil cosas, ¿verdad? Mil cosas, no nada más dinero, y es con todo lo que el Señor nos ha dado como podemos nosotros ofrendar y no quedarnos en un cumplir legalista. Es que yo el 10% ya está con centavitos, ¿no? Aquí están 2, 3 pesos exactamente el 10% como en el Antiguo Testamento. Ahora no, ahora Cristo lo va a magnificar todo, ¿verdad? Desde un corazón generoso, conforme hayas recibido, recibes más, das más y administra mejor tu dinero, no para cosas superfluas, no para cosas innecesarias y lujos, porque en ese momento haces crecer lo material, pero desvías los recursos hacia otro lugar que no es la prioridad de el Señor, ¿no? De la prioridad darle a Él todo y que, bueno, nosotros somos cristianos porque somos, pues, seguidores. El principio verdadero es adoración a Dios y el sostén de la obra. Todo esto, pues, como vimos en el Antiguo Testamento se daba en 3 secciones, pero en el Nuevo Testamento no se ha quitado, el pastor no se ha quitado, la iglesia, en fin. Y bueno, pues yo en lo personal diría que si algunos de nosotros ya tenemos trabajo, no necesitamos, yo no trabajo de tiempo completo para la iglesia, no necesitamos ningún apoyo económico, sino más bien ser de bendición para la iglesia. Estar en una iglesia significa que la iglesia sea de bendición para ti y que tú seas de bendición para la iglesia. De eso se trata. Por eso permanecemos en una iglesia. Esta iglesia es de bendición para mí y yo para ella, ¿no? Apoyar a la obra de Dios, apoyar, servir en oración, en testimonio, en evangelismo, en fin, es de mutua bendición, ¿no? Y el Señor no nos ha llamado para quedarnos enanos. A lo mejor llegamos con unos pecados enormes, una pereza enorme, ¿verdad? Un orgullo enorme, un orgullo al revés, en donde yo no valgo para nada, yo no sirvo para nada. No, sí sirves. Eres hijo de Dios. Y Dios, acuérdate,
Filipenses, creo que es 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Entonces estamos llamados para levantarnos. El Señor no nos deja en el suelo y destinados a pedir limosna siempre, sino, ¿sabes qué? Levántate y haz. Amén, hermanos. Pues gracias, hermanos. Los invito a inclinar su rostro para orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites, Padre, reunirnos como iglesia en torno de ti para aprender de tus palabras. Ayúdanos, Señor, a realmente agradecer, Señor, todo lo que nos das, Padre, y a poder contribuir, Señor, con esa gratitud hacia tu obra, con amor, con fidelidad, con constancia, Señor, con puntualidad, a darnos cuenta que recibimos de ti, Señor, todo lo que tenemos, nuestra familia, nuestras casas, nuestros bienes, la salud, Señor, los talentos, la inteligencia, la oportunidad, todo viene de ti, Señor, y pues reconocer que todo es tuyo, Padre, que todo es tuyo y que tú nos prestas, Señor, para que podamos disfrutar de tu creación, Señor, con lo necesario. Ayúdanos, Padre, a ser fieles, a ser buenos hijos tuyos y a poder participar, Señor, en esta tu obra, cada vez con más entrega, cada vez con más dedicación, Señor, con más compromiso, con más responsabilidad, Señor, para que tu obra pues siga, Señor. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Sí, pues. Vamos a prepararnos por el próximo servicio. Entonces, en unos 5 minutos vamos a empezar. Hola, hermano. ¿Qué tal, Carito? Hola, hermano. Hola, hermano. Hola. ¿Qué dice? ¿Cómo vamos? Ahora no vino, no vinieron. Firme que adelante. Viviendo constante. Sí. Qué bueno.
Sí, póngalo. Bueno, hermanos, vamos a tomar asiento y vamos a empezar el servicio. Señor, en los cielos pido que puedes perdonar nuestros pecados y que, Señor, que puedes bendecir ese tiempo. Pido, Señor, por nosotros y por los otros que vienen en camino. Señor, pido que puedes ayudar a los enfermos y todos. Y pido una bendición sobre ese tiempo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a empezar con una palabra o con un primer himno. Dulces promesas son las del Señor. Bien. Dulces promesas son las del Señor. Oh, yes. El segundo canto, estoy bien con mi Dios.
Antes de tener acción de gracias, tenemos unos visitantes y hermanos, si quieres introducir a su grupo. Dios les bendiga, hermanos. Un gusto para nosotros estar aquí. Amén. Le quiero saludar a mi hermano Juan Carlos y a mi hijo Abraham. Amén. Nosotros venimos desde Coacalco, Estado de México. Está bien. En el norte. Gracias por su bienvenida. Sí. ¿Ya hay acción de gracias? En este caso, en esta semana que recién terminó, nosotros pusimos en oración unas cuestiones muy delicadas en el trabajo de mi hermano Juan Carlos. Queremos pedirles, por favor, que nos ayuden en oración. Es por acción de gracias por el trabajo de mi hermano Juan Carlos y algunos otros asuntos personales que él tiene puestos con nosotros. En el trabajo, el Señor ya prácticamente nos adelantó en esta misma semana. Él contestó, es una respuesta que él nos dio. Pero los asuntos personales que se generaron a consecuencia de todo eso sigue y queremos pedir que nos pidan en oración, por favor. Por favor. Gracias. Amén. ¿Otros? Oye. Mari Carmen. Gracias a Dios por la vida, por estar aquí, por la provisión. Y le doy gracias a Dios por la vida de mi hijo que está ahorita haciendo lo de su servicio, lo de su proyecto, y que pues que recuerde que todo lo que tiene su inteligencia, el sustento es de Dios. Hermana. Adiós. Aquí. Amén. Amén. Que Jesucristo llegó en la cruz del Calvario por mis pecados y todas mis enfermedades, y esa palabra Señor, me ha permitido llegar aquí. Él me conoce y él sabe cómo estoy. Por las bendiciones y sobre todo porque pues no se me dio nada, no es que estuvo lloviendo de y no paraba ya y ya pero pero ustedes ahora que tomen en seriedad las cosas de Dios y también gracias porque Terminaste, recuperaste de la operación. Bendecites a tu. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Puedo? Bueno. Sí, hermanos, gracias primeramente al Señor por el tiempo que nos concede estar aquí en este recinto, en esta casa del Señor. Me alegro mucho, hermanos, por vernos nuevamente.
que sea todos los primeros días de semana, pero que somos muchos hermanos. Y gracias por la oportunidad que aquí tengan los hermanos y el vecino hermano, que nos diga la primera vez, aquí está. Posiblemente conocen a Guillermo allá en su pueblo. Me imagino que allá es un poco Martínez, pero pronto lo van a conocer si allá se. Estoy muy contento, hermanos, por visitar primeramente. Aquí mi esposa tiene un poco de gripa, pero no nos quedamos en casa. Para hermanos, una oración. Bueno, les pido esto, siempre estamos en la oración, pero les pido por mi nieta Paola, que ha tenido un problema quizá muy grave. No sabemos por qué, pues tampoco, pues creo que no es necesario comentarlo, pero pedimos su apoyo en oración con el novio que tenía, que andaba en el problema, se agrandó este problema, que hasta llegaron las autoridades, pero hermanos, yo les pido, hermanos, que la apoyemos en oración. Que ella ya es bautizada, pero pues, está alejada del Señor, esperemos que sea una llamada también, ¿no? Hay casos que pasan así. No queremos a los buenos, a los malos, porque el Señor no es malo. Oremos por ella, hermano, por mi hija Blanca, también conocen al Señor, pero también su esposo, que es el licenciado, pero están viendo el problema. Esperamos que pronto se resuelva y ella en libertad es libre. No está preso, pero sí está con problemas. Por mis hijos, por mi familia, no son muy contentos que ellos están en paz, aunque la tristeza en nuestros corazones sigue. Que ellos son inconversos, les hablamos, pero siguen alejó del Señor. Ya tantos años de relación, cualquier rato el Señor pone un momento de que ellos acepten, a él no hay imposible, hermano. Y estamos hablando por cada uno de todos ustedes, hermanos. Yo siempre nos hemos puesto en oración con mi esposa, orando por los unos por los otros, es la palabra del Señor. Sobre todo por el pastor, los predicadores, que el Señor nos bendice, tanto material, espiritual y económicamente, como todos los mensajes. Estamos orando por ellos, que el Señor los bendice, los llene de bendiciones, en su boca las palabras del Señor, que bendice, y que nos condensa con sus palabras, conforme la Biblia y una sana doctrina, hermano. Y pues yo, de las operaciones que me hicieron, estoy muy contento. Me siento casi nuevo, siento casi joven. Todo resultó bien, hermano. Puedo manejar muy bien, puedo trabajar muy bien. Claro que no voy a quedar, ya estoy ya pasando una edad bastante grande. Esperemos que el Señor me dé salud mientras yo pueda trabajar. Todo, hermano, muchas gracias. Y por los nietos que nos acompañan, esperemos que tengamos mucha paciencia con ellos, ya que ya los hablamos, ya está. Gracias, hermano. Yo le quiero dar gracias al Señor, hermanos. Hace un par de semanas pedí de sus oraciones por una decisión que yo tenía. Le agradezco al Señor porque puso a las personas indicadas para aconsejarme. Estas personas pues son creyentes, claro. Le agradezco al Señor por estas personas, por su consejo, porque me dieron un consejo bíblico, un consejo conforme a la palabra del Señor. Ya me siento más tranquila en mi decisión, estoy más segura, estoy en paz, y le agradezco al Señor por eso, porque me permitió tomar esa decisión. El himno dice: Cristo conoce tus luchas, tu afán, y pues le agradezco al Señor por eso. Amén. ¿Otros? Bueno. Y yo lo doy gracias a Dios que nos da la bendición de estar con los hermanos, tanto por los que necesitan los hermanos, por ella, y también le pido por la salud de mi sobrina Marina, que ahora no me sobrina. Y le pido por su familia, que yo sea con ella. Sí.
Y la semana que y pues la primera vez que pues que te comen, yo creo que ellos no y creo que ellos también por eso igualmente podrían Bien, Marcela. Marcela, ¿no? Sí, creo que es Marcela. Dice, nosotros queremos dar gracias por la vida de nuestros hermanos, y por sus valiosas oraciones. Si hay otros, bueno, vamos a cantar, vamos a orar primero. Señor en los cielos, pido que puedes perdonar nuestros pecados, pido por nosotros, Señor, por nuestra iglesia, por cada uno individualmente, pido por su entendimiento para la salvación sobre todo y para su relación contigo, y pido, Señor, por salud y por provisión, Señor, para todos. Pido, Señor, que también que puedes ayudar a Juan Carlos con ese trabajo y los otros problemas que él tiene. Y pido, Señor, que puedes funcionar en esta situación, Señor, obrar para que ya que todo salga según tu voluntad y que puedes bendecirles y, Señor, resolver los problemas, Señor, para que ya que estén a paz con el mundo y contigo y, Señor, que puede recibir bendición. Pido todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar otro himno y luego bienvenido el piloto de galería. dígame, Lea. Vamos a cantar el primer estrofa de bienvenido y luego vamos a darnos el saludo de hermanos y todos por favor que saluden a los nuevos visitantes que tenemos hoy y con después el primer estrofa.
Está bien.